Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con la clasificación de los cuadriláteros. Dentro de la clasificación de los cuadriláteros estaremos viendo los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Los propósitos de nuestra clase de hoy son reconocer la importancia del pensamiento como instrumento para la comprensión del entorno, clasificar cuadriláteros e identificar cuadriláteros. Para iniciar, tenemos la siguiente situación. Rolfi y Male estaban en las clases de matemática. La profesora les da una tarea. Utilizaremos cartulinas de colores para recortar figuras. Al finalizar, pegamos las mismas en la pizarra. Entonces, Male y Rolfi se disponen a realizar la actividad propuesta por la profesora y obtienen el siguiente resultado. En este caso, observamos las figuras que elaboraron y pegaron en la pizarra Male y Rolfi. En eso, Rolfi se da cuenta que algunas de las figuras que elaboraron tienen 4 lados y las ordena, quedando de la siguiente manera. Y allí él se pregunta, ¿cuáles de los cuadriláteros tienen los lados de igual medida? Ayudemos a que Rolfi pueda dilucidar esta interrogante que tiene. Paralelogramos. Son cuadriláteros con los lados opuestos paralelos. En este caso tenemos el cuadrado, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Observamos aquí 1, 2, 3 y los 4 lados que son iguales y los ángulos que son rectos. Es decir, estos ángulos tienen exactamente 90 grados. También tenemos el rectángulo. En este caso, el rectángulo tiene lados opuestos de igual medida. Acá tenemos 2 lados que son opuestos y tienen igual medida. También en esta parte estos 2 lados son opuestos con igual medida. Y además de eso, tiene 4 ángulos rectos que miden 90 grados, por lo tanto. Tenemos el rombo, que tiene lados opuestos de igual medida. Y también posee 4 ángulos y estos ángulos son rectos. Entonces tiene lados opuestos que miden lo mismo y 4 ángulos rectos. El romboide. Sus lados opuestos son iguales. Vemos acá que 2 lados son opuestos y estos 2 lados también son opuestos. Vemos que son entonces iguales y posee 2 pares de ángulos iguales. Estos 2 ángulos son iguales y estos 2 ángulos también son iguales. Pasamos ahora a los trapecios. Los trapecios son cuadriláteros que tienen solamente 2 lados paralelos. En este caso, tenemos el trapecio rectángulo. Este trapecio rectángulo posee 2 ángulos rectos. Vemos acá que hay 2 ángulos que miden 90 grados. Y uno de los lados no paralelos es perpendicular a la base. Entonces vemos ahí que es perpendicular a la base. Este es el trapecio rectángulo. Tenemos también el trapecio isósceles. En
este caso el trapecio isósceles, los lados no paralelos son iguales. Como observamos acá, estos dos lados no son paralelos, pero tienen la misma medida, es decir, son iguales. El trapecio escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. Quiere decir que sus cuatro lados son totalmente diferentes. Y por último, tenemos los trapezoides. Los trapezoides son también cuadriláteros que no tienen ninguno de sus lados iguales ni paralelos. Y aquí tenemos un ejemplo de trapezoides. Sus lados todos son diferentes y también no son paralelos, como podemos observar aquí. Evaluemos nuestro aprendizaje. Vamos a ver cuánto aprendimos sobre la clasificación de los cuadriláteros. Marcamos la F si la afirmación es falsa y B si es verdadera. Y tenemos la afirmación A. El rombo tiene lados opuestos desiguales y 4 ángulos rectos. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? Vamos a volver a leer porque esta afirmación tiene una pequeña trampita. El rombo tiene lados opuestos desiguales y 4 ángulos rectos. En este caso, la afirmación es falsa, puesto que el rombo tiene lados opuestos, pero de igual medida y 4 ángulos rectos. Continuamos con la afirmación B. El trapecio escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. Afirmación verdadera o afirmación falsa. En este caso, el trapecio escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. ¿Qué piensan? Esta afirmación es verdadera, puesto que tiene algunos lados que son iguales, o sea, dos lados son iguales. Marcamos la F si la afirmación es falsa o B si es verdadera. Continuamos con este ejercicio, pero en este caso ya tenemos nuestra afirmación C. El rectángulo tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Estamos hablando del rectángulo. 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. Tenemos que leer muy bien porque también tiene una pequeña trampita. En este caso la afirmación es falsa, puesto que el rectángulo tiene lados opuestos de igual medida y 4 ángulos rectos. Continuamos con la actividad 2. Nombramos los siguientes cuadriláteros. En este caso vamos a analizar cada uno de los cuadriláteros para poder nombrarlos. Vemos en el primero que tenemos 4 lados, esos lados son todos iguales. Estamos hablando entonces del cuadrado. Vemos otro cuadrilátero, tiene 2 ángulos rectos. Estamos hablando del trapecio, pero el trapecio rectángulo en este caso. Y aquí observamos al rombo. Continuemos con el ejercicio 2. Aquí tenemos otra tanda de cuadriláteros que debemos nombrar. Aquí observamos que tiene todos sus lados distintos. En este caso nos referimos al trapezoide.
aquí dos lados de este cuadrilátero, como son iguales, también son paralelos. Y hablamos, en este caso, del rectángulo. Y por último, tenemos también un trapecio que tiene dos lados que son iguales. Estamos hablando del trapecio isósceles. De esta manera, entonces, culminamos la actividad 2. En conclusión, recordemos nuestra situación inicial. Recuerdan que Rolfi y Male trabajaron con cartulinas para dar cumplimiento a la tarea que la profe les encomendó. En eso, Rolfi clasificó las figuras, se da cuenta que hay figuras que tienen 4 lados y que se denominan cuadriláteros. Y en eso se pregunta, ¿cuáles de los cuadriláteros tienen los lados de igual medida? Entonces clasifica las figuras que tienen 4 lados y analiza cada una de ellas. Y allí se da cuenta que el cuadrado y el rombo son las que tienen lados de igual medida. Es decir, el cuadrado y el rombo tienen sus lados de igual medida. Hoy trabajamos con la clasificación de cuadriláteros. Vimos primeramente los paralelogramos. Dentro de los paralelogramos le teníamos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Luego vimos los trapecios que se vuelven a clasificar en trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Y por último, vimos los trapezoides. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!